Mi nombre es Nicolás, soy abogado, trabajo en una defensoría pública curaduría. Estarán pensando, ¿qué es eso? Pertenece a una defensoría, ¿sí?, que está integrada, o sea, dentro del Ministerio Público de la Defensa, Defensoría General de la Nación. Nuestra máxima cabeza es la doctora Estela Maris. De ahí nosotros tenemos esta legitimación a través del artículo 120 de la Constitución, ya que en el año 1994, le tiro un poquito de data, se reformó la Constitución y el artículo 120 creó que el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. De ahí vengo yo. Trabajamos en una defensoría, trabajo hace bastantes años. Previo a esto había trabajado en un juzgado de familia. La idea principalmente, ¿qué es lo que hacemos acá? Asistimos, defendemos y representamos a personas con algún tipo de discapacidad, ya sea mental, física, motriz, ¿sí?, dentro de estos procesos que se llamaban curatela, que ya no se llaman más curatela, se llaman procesos de restricción a la capacidad jurídica. Bueno, como ustedes saben, el código se reformó. Hay una convención nueva, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 2020, plena pandemia. ¿Qué pasó? No podía venir acá a la defensoría, no podía trabajar por el tema de las restricciones, de los decretos presidenciales. ¿Y qué hice? Creé una cuenta en Instagram. Algo tan sencillo. Yo dije, bueno, ¿qué hago? No puedo ir a trabajar. ¿Y qué hago? Bueno, una cuenta en Instagram. Esta cuenta en Instagram es disca.derecho. Empecé a subir algún contenido que yo sabía más o menos que ya tenía acá, digamos, como sistematizado en la defensoría, no sé, convención, derechos, personas con discapacidad. Y ahí arranqué. La verdad que me fue muy bien, la gente se interiorizó, estaba como bastante... A ver, quería saber qué era la discapacidad. Porque uno cuando habla de discapacidad puede ser un mundo muy grande. Pero realmente me enfoqué sobre todo en la difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Creo que ese es el objetivo básico, es difundir los derechos de las personas con discapacidad, salir de esta zona de confort, ya que estamos acá en una defensoría, trabajando 8 o 9 horas, lo que sea. Y dije, bueno, ¿con qué salgo? Con esto. Me fue muy bien, me llamaron de distintos lugares, hacemos entrevistas con distintas profesionales, mamás, papás, siempre dedicados a estos temas, ¿no? Discapacidad, salud mental y adultos mayores. Como yo les contaba, trabajo en una defensoría. Esta defensoría tiene que ver con este acceso a la justicia, ya que las personas con discapacidad a veces, y en la gran mayoría de los casos, no pueden acceder a la justicia. ¿Por qué? Porque se ve impedida, porque a veces está internada en un psiquiátrico, en una clínica, la familia quizás no accede a pagar un abogado, a un abogado gratuito también, que lo hay. La UBA tiene, de hecho, una formación gratuita hace muchísimos años y un patrocinio jurídico gratuito, justamente para estos casos, discapacidad, salud mental y adultos mayores. A ver, la idea principal del acceso a la justicia, ¿cuál es? Que la propia persona concurra directamente a tribunales, a un juzgado y vea cuál es la problemática que tiene, ya sea con mamá, con papá, una sucesión, un expediente laboral o algún otro trámite, ya sea puede ser judicial o extrajudicial. Este es el acceso a la justicia, ¿no? Que realmente las puertas, ¿no?, del juzgado estén abiertas para esta persona con discapacidad. Cuando yo digo puertas, también tengo que hablar efectivamente de la accesibilidad, tema de las rampas, de los ascensores. Si hay una persona con discapacidad que está en silla de ruedas, por ejemplo, que tenga una rampa al edificio. Muy importante. Que tenga un baño accesible, que hablemos también de un ascensor accesible. Si es una persona con una discapacidad visual, que esté en braille también el ascensor. Sé que son algunas cuestiones que pueden pasar por alto, pero hoy en día, 2023, hablando de la Convención y los derechos de las personas con discapacidad, no tiene que pasar. O sea, tiene que haber una accesibilidad realmente. ¿Para qué? Para que esta persona pueda concurrir al juzgado. No solamente juzgado, defensoría, en cada digamos, ciudad, ¿sí?, dentro de acá de Capital Federal, dentro de este barrio, como en toda la Argentina, siempre hay defensorías, ya sea Defensoría del Pueblo y Defensoría General de la Nación. No sé, te vas a Mercedes y hay una defensoría, te vas a Esquel y hay una defensoría. Por eso es muy importante esta cuestión federal, ¿no es cierto?, que en toda la Argentina hay una defensoría. ¿Para qué? Para que las personas con bajos recursos puedan acceder a contratar a un abogado de manera gratuita que no tenga que abonarle directamente. Así que sería ese el acceso a la justicia. Algo a tener en cuenta, dentro de Capital Federal existe ADAJUS. ¿Qué es ADAJUS? Esto. Es el acceso a la justicia para personas con discapacidad. Es un ente que se creó hace 11 años, más o menos. La cabeza era Mabel Remón, que creo que se jubiló hace muy poquitito tiempo. Y siempre es esto, ¿no es cierto? Facilitar a la persona con discapacidad que llegue a la justicia, de alguna manera. A ver, plena pandemia, juzgados cerrados, bueno, se comunicaban con ADAJUS y ADAJUS hacía un puente directamente y se comunicaba con los juzgados. A través del mail, alguna presentación, algo también realmente importante que es la lengua de señas, lenguaje de señas, donde la persona que no se podía comunicar con el juzgado o a veces estaba, no sé, en Jujuy, en Salta, siempre estaba presente ADAJUS.
que es un programa muy muy bueno, que está dentro del Ministerio de Justicia y funciona los 365 días del año y va a seguir funcionando, porque la verdad es un recurso muy muy bueno para las personas con discapacidad. Cuando hablamos también de acceso a la justicia, creo que algo también importante es hablar del cupo laboral, ¿no es cierto? Estas personas que a veces están impedidas de poder trabajar o que mamá y papá dicen mejor no trabajes, ¿para qué? Mejor no votes, ¿no? Vieron que estamos en época electoral y dicen, ¿para qué vas a votar? No sé, una persona que tiene síndrome de Down, ¿no? Dice, no, mejor no votes, ¿para qué? Si no sabes. Pero bueno, siempre las personas con discapacidad tienen derecho. Y lo que yo digo que esta convención, ¿no? Que tiene muy poquitito tiempo, en realidad 10 años, yo digo poquitito tiempo, pero tiene 10 años, ¿qué ve? ¿Qué se ve? ¿Qué se trae? Es una lucha, ¿no? Esta convención es una lucha de ¿qué? De madres, de padres, de psicólogos, de profesionales, y sobre todo personas con discapacidad que quisieron reclamar sus derechos. Por eso está la convención que se firmó en Estados Unidos, en Nueva York, y tiene que rango constitucional acá en la Argentina. Hay una ley básica, principal. Si vos estás escuchando y el día de mañana vas a ser abogado, o trabajás en un estudio o en el Poder Judicial, ten en cuenta que hay una convención sobre adultos mayores y además una convención sobre discapacidad, fundamental. En cualquier escrito, ponelo, lo que sea, cualquier artículo, supera cualquier norma nacional. Hablando de esto del cupo laboral, dentro de Capital Federal tenemos, ¿sí?, que las empresas públicas y privadas deben cumplir con un cupo. Me tocó que en plena pandemia un chico me mandó un mensajito, Maxi se llama, él tiene una discapacidad motriz muy muy grande, se estaba por recibir de abogado y me manda un mensajito, me dice a través de esta cuenta que yo tengo, no consigo trabajo, me dice, che Nico, mirá, no consigo trabajo, me cuenta un poco su historia de vida, qué es lo que hace, a qué se dedica, y yo le digo, bueno, mirá, déjame ver, pásame tu currículum y veo qué puedo hacer. Bueno, yo conocía y conozco a la cabeza de recursos humanos del Poder Judicial de Ciudad. Yo trabajo en Ciudad, en Nación, no trabajo en Ciudad. Bueno, hablo con ella, le digo, mirá, Lu, te paso el currículum de este chico, le digo, fíjate a ver qué puedes hacer, si le puedes dar una mano. Me dice, sí, Nico, despreocupate. Bueno, ¿qué tiene? El Poder Judicial de Ciudad tiene un cupo laboral para personas con discapacidad de casi 4 o 5%. Realmente, pasado el tiempo, a los 2 o 3 meses, ese chico me escribe, me manda un mensajito y me dice, Nico, gracias, porque gracias a vos conseguí trabajo. Lo aceptaron, de hecho, hoy en día trabaja creo que en la Cámara Penal del Poder Judicial de Ciudad, está trabajando, está muy contento y realmente, ¿qué? Le dieron una posibilidad. A ver, no hice nada, no hice magia ni nada, pero el pibe, gracias a su esfuerzo, a su estudio, se recibió de abogado, ¿qué hizo? Lo entrevistaron en el Poder Judicial, tuvo 3 o 4 entrevistas, quedó, fue seleccionado y hoy en día está trabajando. Lo fui a visitar, de hecho si ustedes quieren busquen ahí un videito que lo fui a visitar al pibe y realmente, a ver, hablé con el juez, con la secretaria, estaban fascinados. Le adaptaron en el lugar de trabajo, lo más importante. O sea, es un escritorio adaptado, el baño se lo adaptaron, el ascensor ya estaba, pero había rampas, había puertas grandes y él se sentía realmente muy muy cómodo de poder trabajar ahí. A ver, es un loco porque trabaja hasta las 8 de la noche, pero realmente se siente a gusto. Y ¿saben qué? Lo más importante, se generó una oportunidad que más, a ver, les guste o no les guste, porque hay muchos estudios jurídicos, hay muchas empresas privadas y públicas que dicen, bueno, vamos por la diversidad, vamos por la inclusión, pero realmente esta es la inclusión. Que una persona con discapacidad ingrese a un lugar de trabajo, le adapten el lugar de trabajo. No que ingrese directamente y tenga, no sé, que ir por escalera, cuando no puede ir por escalera, que no tenga rampa al edificio. Bueno, todo esto el Poder Judicial de Ciudad lo tiene. Pueden buscarlo en internet, no hay ningún problema, en las redes sociales, dentro de siempre del Consejo de la Magistratura. Realmente vale la pena. No es solamente tener un programa de diversidad, sino que esa persona con discapacidad sea parte, ¿sí?, y conviva con las otras personas. Esa es la idea principal. Bueno, como yo les comenté, inicié mi carrera judicial, por así decirlo, en un juzgado. Si ustedes me preguntan cuál es la deuda que tiene hoy en día la sociedad, más que nada, ¿no?, con la persona con discapacidad, creo que es esto, de convivencia. La persona con discapacidad no tiene que ser incluida, ¿no? No tiene que ser integrada, tiene que convivir, ¿no? Uno cuando va a un juzgado, de hecho conozco a un abogado acá que vive por acá encima. Él es no vidente, usa el bastón y tiene 2 hijos. Previo a la pandemia, yo lo conocía y me acuerdo que cuando trabajaba en la mesa de entrada del juzgado 83, civil de familia, venía y nos dejaba el escrito y siempre venía con una persona que era el acompañante. Bueno, cuando lo veo hoy en día, él está en esta función de papá, deja a los chicos y luego de dejar a los chicos, ¿qué hace? Va al estudio y empieza a trabajar, obvio. A lo que voy a punto es esto, que la justicia tiene que ser accesible, tiene que tener un lenguaje sencillo y claro en sus resoluciones judiciales. Eso quizás, ¿no? No hace falta directamente discriminar a la persona con discapacidad.
ninguna persona, porque las adultos mayores también pasa lo mismo, con el tema de la vulnerabilidad. No hay que discriminarla, directamente hay que ver el caso en particular, ver si hay herramientas posibles para poder solucionarle la vida a esta persona de alguna manera. A ver, no está mamá y papá y realmente le tienen que iniciar este proceso de restricción de capacidad donde yo trabajo en estas defensorías públicas. Bueno, ver, ¿no?, cuál es la necesidad. Y sobre todo, ¿saben qué? Hablar con la persona. La convención trajo esto, ¿no? El de que la persona participe en los procesos judiciales. Hace muchos años atrás no participaba. Directamente no había audiencias, no había entrevistas, no participaba. El juez quizás tomaba una sola audiencia. Y hoy en día pueden golpear la puerta, pueden mandar un mail, se pueden acercar. Y el juzgado cambió. ¿A qué vamos a cambiar? Y a eso, que sea más accesible, que realmente la persona con discapacidad pueda ir a un juzgado, pueda tomar, a ver, pueda ir a golpear la puerta y que la atienda un juez realmente. Con los estudios debería pasar lo mismo, ¿no es cierto? No tiene que ver con el tema de la plata, del dinero, realmente que sea accesible, el tema de una consulta. Sé que hay algunos estudios jurídicos que tienen algunos programas donde realmente hacen consultas jurídicas gratuitas, pero bueno, ese, ¿no? Y también lo que yo siempre digo, empatía. Básico en todo, empatía. Ponerse en el lugar del otro, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana yo tendría que usar una silla de rueda, un bastón, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. Porque seguramente no es fácil, pero uno cuando dice, che, mira ese abogado. ¿Es papá? Sí, claro que es papá. Tiene 2 hijos, es no vidente, tiene una discapacidad visual y realmente es abogado. ¿Y con qué hace? Y trabaja. Y mantiene a la familia. No es imposible. Yo conozco también chicos con discapacidad que trabajan en juzgados y no es imposible. De hecho, la última, que no quiero aburrirlos, dentro del Poder Judicial de Ciudad hay un observatorio de discapacidad. Ahí contratan a estas personas con discapacidad. Como yo les contaba antes, había un cupo laboral, bueno, 4 o 5%. El gobierno de la ciudad, del gobierno de la ciudad también lo tiene. Entonces, poder participar, ¿no es cierto?, que estas personas vengan acá a la justicia a trabajar. Así que nada, eso. Y creo que eso es lo más importante. Algo realmente importante que pasó y nos pasó a todos, que fue el tema de la pandemia, ¿no? De un día para otro nos vimos que estábamos encerrados, COVID, restricciones, no poder ir al supermercado, no poder... Con la justicia pasó lo mismo, pero se transformó en la justicia. ¿Por qué? Miren que tengo acá, celular o el WhatsApp y redes sociales. Por eso yo creé una red social, ¿para qué? Para difundir los derechos de las personas con discapacidad. Pero hay varios juzgados de familia, laborales, comerciales, de capital y de provincia, que crearon una red social, ¿sí?, ya sea de WhatsApp, ¿sí?, con un número interno donde que las personas podían contactarse directamente con el juzgado. Algo muy loco que antes no pasaba. Antes había que dejar un escrito y téngase presente y venga 3 o 4 días, doctor. Después vemos qué pasa. Bueno, hoy en día no. ¿Qué trajo la pandemia? Esto, la accesibilidad y tener este recurso al alcance de la mano, porque todos hoy tenemos un WhatsApp, unas redes sociales, entonces directamente contactarse con el juzgado, con las defensorías, tratar de romper un poco, ¿no?, con ese modelo, decir, bueno, miren, sí o sí hay que presentar un escrito. Los abogados es lo mismo, mandan un mail, hacen un escrito, hacen videollamadas, Zoom, las audiencias hoy, la gran mayoría son por Zoom, o sea, creo que trajo bueno la pandemia y esto, ¿no?, la virtualidad. A ver, son cosas que quedaron y que no creo que cambien porque el día de mañana creo que van a ser superadoras seguramente. Estamos hablando hoy del Zoom, pero el día de mañana seguramente van a ser otras cosas. Les agradezco a todos, gracias por seguirme. Y bueno, pueden buscar ahí Disca.derecho, toda la información legal. Si quieren, nada, me pueden mandar algún mensajito para recomendar algún tema. La idea, como yo les conté, es salir de la zona de confort acá en la Defensoría, brindar charlas, capacitaciones, siempre relativamente a la discapacidad, salud mental y de adultos mayores. Siempre es bueno tener una mirada profesional, siempre es bueno también trabajar en equipo, ¿no? Porque ustedes me preguntan, che, ¿qué conviene? No sé, estoy estudiando abogacía, ¿conviene? Y sí, yo cuando, me metí en esto, no sabía de qué se trataba la discapacidad. Empecé a trabajar en una mesa de entrada, a llevar expedientes, miren los que les digo, expedientes en formato papel, hoy en día algo impensado. Seguramente si van a un juzgado van a ver los casilleros vacíos, con poquitos expedientes. Esta famosa frase que decía, ¿quién sigue? En los juzgados dejó de existir, ya está. Así que nada, la idea principal es que si ustedes están ahí y quieren dedicarse a esta hermosa profesión, se puede. Es algo muy lindo porque es muy humano. Nosotros acá en la Defensoría y en la gran mayoría de las defensorías trabajamos con personas. Entonces yo siempre digo, no es un expediente de papel, ¿no? No es una situación jurídica, o sea, muy compleja.
atrás de ese expediente papel, atrás de ese expediente virtual, hay una persona. Entonces, bajar un poco de esa realidad, de esa función de juez, de secretario, y ver que hay una persona, ¿no? Por eso la empatía y la convivencia y tratar de buscar algo realmente afín a esa persona, más allá de las normas jurídicas, más allá de las convenciones, más allá de todo. Bajar un poco de esa función de dioses, por así decirlo, y empatizar nada más. Así que gracias a ustedes.